Hoy hablaremos sobre las funciones del retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están interconectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno que se extiende por todo el citoplasma y se continúan con los de la envuelta nuclear. Se pueden extender hasta las proximidades de la membrana plasmática, llegando a representar más de la mitad de las membranas de una célula. La membrana del retículo endoplasmático forma cisternas, sacos y tubos aplanados que definen un único espacio interno denominado lumen del retículo endoplasmático, que generalmente representa más del 10% del volumen celular. En general, su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza por organizarse en una trama de túbulos alargados o sacos aplanados y apilados, más o menos regulares en su forma, con numerosos ribosomas asociados a sus membranas que intervienen en la síntesis proteica. Su membrana se continúa con la envoltura nuclear y forma sáculos y cisternas aplanadas. Cuando el número de ribosomas asociados aumenta, los túbulos se expanden adoptando la forma de cisternas aplanadas. El desarrollo y la distribución del retículo endoplasmático rugoso varían notablemente en los diferentes tipos de células. Está muy desarrollado en las células secretoras, tales como las células acinarias pancreáticas y en las células plasmáticas secretoras de anticuerpos. La principal misión del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas, que irán destinadas a diferentes lugares, como el exterior celular, el interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular, como los lisosomas, o que formarán parte integral de las membranas, tanto plasmática como de otros orgánulos de la ruta vesicular. Además, el retículo endoplasmático rugoso tiene que sintetizar proteínas para sí mismo, denominadas proteínas residentes. Las proteínas integrales de la membrana plasmática se sintetizan en el retículo endoplasmático. Hay que tener en cuenta que las proteínas sintetizadas en el retículo, que van destinadas a orgánulos concretos de la ruta vesicular, deben tener una secuencia de aminoácidos o modificaciones específicas, para que cuando lleguen a la zona de reparto del aparato de Golgi sean reconocidas y dirigidas a sus compartimientos correspondientes. La glicosilación de las proteínas es una de las principales funciones biosintéticas del retículo endoplasmático y del complejo de Golgi. Se considera como una parte del proceso de la síntesis de proteínas que da lugar a las glicoproteínas. Así, las proteínas se van modificando a medida que se sintetizan por el ribosoma que se encuentra en la pared del retículo. El retículo endoplasmático liso es un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. No tienen ribosomas asociados a sus membranas, de ahí el nombre de liso, por lo que la mayoría de las proteínas que contiene son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Es abundante en aquellas células implicadas en el metabolismo de grasa, detoxificación y almacén de calcio. Las funciones del retículo endoplasmático liso son 4. La primera es la síntesis lipídica. En ella, las membranas del retículo endoplasmático liso producen la mayoría de los lípidos requeridos para la elaboración de las nuevas membranas de la célula, incluyendo glicerofosfolípidos y colesterol. Gran parte de la síntesis de los esfingolípidos se lleva a cabo en el aparato de Golgi, pero su estructura básica, la cerámida, se sintetiza también en el retículo. Detoxificación. El retículo endoplasmático liso interviene en procesos de detoxificación, metabolizando sustancias tóxicas liposolubles y compuestos perjudiciales producidos por el propio metabolismo, para así evitar que se acumulen en las membranas celulares. Desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. La glucosa se suele almacenar en forma de glucógeno, fundamentalmente en el hígado. Este órgano es el principal encargado de aportar glucosa a la sangre, gracias a la regulación llevada a cabo por las hormonas glucagón e insulina. Reservorio intracelular de calcio. Las cisternas del retículo endoplasmático liso están también especializadas en el secuestro y almacenaje de calcio procedente del citosol. Este calcio puede salir de forma masiva en respuesta a señales extra o intracelulares, gracias a cascadas de segundos mensajeros.
Como conclusión a lo presentado anteriormente, el retículo endoplasmático puede ser liso o rugoso, pero ambos tienen diferencias entre sí, como por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas, que son pequeños y redondos orgánulos que tienen como función fabricar proteínas, al igual que le confiere un aspecto accidentado o rugoso a la membrana, de ahí su nombre, mientras que el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas, pero produce otras sustancias que necesita la célula, como los triglicéridos y el colesterol. En general, la función principal de ambos retículos endoplasmáticos es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar.